De los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Amén. Vamos a orar. Amado Señor que estás en los cielos, Padre, nos presentamos delante de ti para pedirte esta mañana, para pedirte yo más que nadie, Señor, que me permites traer esta mañana tu palabra, que dirijas mi mente, mi corazón a la luz de esta verdad, hablando lo que es debido, Señor, y dejando en cada mente, en cada corazón, principalmente y primeramente en el mío, Dios, plasmada tu palabra, y nos hagas no solamente oidores o memorizadores de tu palabra, sino hacedores de ella. Porque en esto te agradas tú, Señor, no en que vengamos a oír la palabra, sino que nos hagamos oidores y hacedores. Oidores es necesario, Señor, lo sabemos, porque la fe viene por el oír tu palabra. Pero la actitud que tomamos ante esta, Señor, es una decisión en la que, Señor, está parte de nosotros con la ayuda de tu Espíritu. Ayúdanos a atesorar lo más que podamos de tu palabra y que, como lo he dicho en otras veces, Señor, sea una semilla plantada en tierra fértil. Señor, yo creo con todo mi corazón que aunque no hubiera tierra fértil, tú puedes hacerla fértil. Esta mañana, Señor, pongo delante de ti mi vida, mi corazón y a mis hermanos y hermanas que están aquí, necesitadas de oír una palabra que, como lo cantábamos hace un rato, solamente tú lo tienes, palabras de vida, que da aliento, que da fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús, edifícanos, enséñanos para la gloria de tu nombre. Amén. Cuando la mansedumbre no es una opción, sino una obligación, es el tema de esta mañana. Y quise leer toda esta porción del capítulo 11, donde al principio se está hablando de Juan el Bautista, y donde el Señor, hablándole a las multitudes, a la gente que estaba escuchando allá en el desierto, y el Señor les decía que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y pareciera ser que hay una contradicción entre el tema con esta porción, ya que estamos hablando que la mansedumbre no es una opción, sino una obligación. Pero al parecer el Señor nos deja, y a mí me encantan los detalles de la palabra, porque en los detalles de la palabra es lo que debemos de meditar, porque ahí está reflejado el mensaje que el Señor quiere llegar al corazón, a la mente de nuestra vida. Versículo 29, que es el cual vamos a tomar, y solamente leí esta porción para que podamos entender de lo que aquí todo el Señor nos está hablando en este capítulo. El Señor, después, cuando Jesús habla de Él, me llamaba la atención cómo el Señor en el versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón y hallaréis descanso vuestras almas. ¿Cuál es esta virtud o cualidad que el Señor aquí manifestó para aprender de Él? Sin haberlo enseñado como una enseñanza profunda, una enseñanza, sino que Él solo dijo una cosa: aprended de mí. Aprended de mí. No es que estaba enseñando cómo ser manso o cómo ser humilde, sino Él dijo, porque no es que hay que hacer, sino yo soy humilde. Yo soy manso. ¿Y cuál es la virtud que como hombre el Señor Jesucristo fue particularmente notable en aquellos tiempos? Que el Señor era manso y humilde. Casi nunca, o más bien nunca, se nos ha ocurrido, yo lo creo, y yo sin temor a equivocarme, quizás nunca tú y yo nos hemos dispuesto a orar por que Dios nos haga mansos y humildes. A lo mejor eso es lo último que pudiéramos pensar en orar y pedirle a Dios: haznos mansos y humildes. Y quizás sea porque no hay una disposición de nuestra parte el ser mansos ni humildes, porque tergiversamos las palabras o las cambiamos en el concepto de sí mismas. Pero ciertamente, hermanos, el no ser manso es pecado. Porque mencionábamos algo acerca de esto en el matutino. Cuando no eres una persona mansa, cuando no eres o no somos una persona mansa, no somos unas personas humildes, deshonramos el Evangelio con nuestra actitud, con nuestra manera de ser. Y tú puedes decir lo que tú quieras. Y puedes decir: no es que a mí nadie me va a pisotear, no es que a mí nadie me va a humillar, no es que a mí nadie va a pasar por encima, es que así soy y qué. Pues si no eres manso y humilde y eres lo contrario a esto, estás deshonrando el Evangelio, porque el Señor dijo: aprended de mí. Y no es una opción, es una imposición que el Señor está diciendo: aprendan de mí, sean como yo. El no ser de esta forma, lo único que puede lograr es darnos o dar una mala reputación a nuestra fe. Y yo creo que en ocasiones ha pasado que cuando no hemos mostrado esta actitud ante el mundo, porque ¿dónde vamos a ser mansos y humildes? ¿Dónde vamos a reflejar eso? ¿Solo cuando venimos al culto? ¿Solo cuando estamos entre cristianos? No, porque el Señor ciertamente no era así solamente con los suyos. El Señor era manso y humilde delante de los gobernantes, delante del mundo, de la inmundicia, digámosle así. Tan así que Él se atrevió a sentarse con publicanos, ladrones, prostitutas y malhechores. ¿Por qué es importante ser manso y humilde? Cuando yo leía que el Señor decía que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan, eso le encanta a muchos. Le encanta violencia. Porque yo soy hombre y yo soy impuesto y como dicen en México, solo mis chicharrones truenan, ¿no? Porque nos encanta oír ese tipo de ¿cómo puedo decir? Ese tipo de conceptos, de palabras, porque lo tergiversamos. Y cuando hablamos de humildad, tergiversamos la palabra humildad porque creemos que humildad es, ¿cómo puedo decir? Es sinónimo de menosprecio y de que eres nada.
En los últimos 160 años, y yo tengo aquí una nota del hermano Miguel Núñez, en los últimos 60 años, desde que alguien dijo, esto no parece cambiar, ¿cuál es la razón por la que no oramos por mansedumbre? ¿Por qué? Su respuesta, porque no nos interesa. Porque no sienten o no sentimos la convicción de que la falta de mansedumbre es un pecado. Para Cristo, ser manso y humilde, aleluya, es obligatorio y necesario para nuestra vida cristiana. Cuando Cristo se mostró manso y humilde, hermano, ¿usted qué creen que inspiraba el Señor con ser manso y humilde? Para esas prostitutas, para esos publicanos. Porque sabemos que en ese tiempo publicano era sinónimo de ladrón, ratero, saqueador de la aleluya, de las casas. Gloria a Dios. Y sin embargo, nosotros, si supiéramos que tales personas, digámosle aquí, hermano, aquí, ahorita, si tú supieras que el que está al lado de ti o que está enfrente de ti te ha robado, te ha saqueado, te ha mentido. Y en el caso de las prostitutas, ha coqueteado con tu marido, le ha guiñido el ojo, le ha mandado besos a escondidas de ti. Y tú estás sentado a la par de esa persona. ¿Qué sentirías y cuál fuera tu actitud? Coraje, resentimiento, y quizás si te saludara, ni le saludaras, ni siquiera mostraras tantito de aprecio. Y sin embargo el Señor, con su actitud mansa y humilde, atrajo y dio confianza a esta gente para que viniera a sus pies y se produjera el arrepentimiento en sus corazones. Yo estoy ahorita pasando una situación con una persona que ha mostrado hasta cierto punto su descontento con mi manera de pensar acerca de la palabra, acerca de la alabanza, acerca de cómo servir a Dios. Y se ha impuesto. Y bajita la mano me ha dado a entender que las cosas se van a hacer así. Y que no le importa que piensen lo que piensen. Ella es así y quiere ser así. Tan así que ha brincado las autoridades que el Señor ha puesto. Y alguien me decía, porque me frustraba un poco, no es ella, y yo lo sé, no es ella. Pero yo como amiga y hermana de ella en el Señor, tengo que mostrarme mansa y humilde. Y cuando tenga la oportunidad, hablarle con todo mi amor de que las cosas no son así. Y darle cavidad quizás a que la gloria de Dios se manifieste en su corazón para que ella cambie su manera de pensar. Porque ella tiene mucho talento, tiene mucho conocimiento de la alabanza, la adoración, pero quiere ser así. No está dispuesta a que nadie le venga y le diga las cosas no son así, pero el Señor me ha dicho a través de esta palabra que mi actitud hará que ella pueda ver que las cosas no son así.
y la necesidad de caminar, hermano, en esta dirección de lo que el Señor nos ha enseñado, de la mansedumbre, abre puertas a los corazones de muchos, o más bien la puerta del corazón de muchos. Y es la gran necesidad, por eso lo menciono, de que empieces a orar, que Dios te haga manso y humilde. Que Dios me haga a mí mansa y humilde. Porque para el Señor era importante que sus discípulos lo fueran. La mansedumbre que Cristo reflejó, hermanos, su carácter, ciertamente su mansedumbre, hacía que se sintiera descansada la gente en su presencia. Y les era difícil despegarse de Él. Atraía el Señor con su carácter de amor, de su paciencia, en su mansedumbre. Es decir, inspiraba confianza a los demás. ¿Inspiras confianza tú, hermano? La gente se abre su corazón para platicarte quizás cosas que nadie sabe. Abre su corazón y te dice cosas que a lo mejor no le ha dicho a nadie, pero a ti te las dice porque sabe que tú eres una persona mansa, humilde, y que no vas a andar chismoseando, y que no lo vas a juzgar, y que si tienes algo que decirle, va a ser para su edificación, para su crecimiento. ¿Inspiras confianza? El Señor dijo, aprendan de mí. Él quería que aprendiéramos la teoría de la práctica de este versículo que nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Este es un requerimiento, hermano. Este es un llamado a la vocación que se nos encomienda. Y tú puedes decir, yo no tengo llamado, yo no soy pastor, yo ni siquiera predicador soy. Tú tienes una responsabilidad, un llamado de parte de Dios. Y el llamado de hoy y para hoy, el sábado ayer, era que fuéramos nosotros pacientes, porque va conectado. Pero hoy, hablando de que el Señor nos dirige y nos llama a ser mansos. ¿Qué significa ser mansos? No mensos, mansos. Pero a veces con esa connotación de, no, yo soy manso, no menso, dejas de ser manso. Y no estoy queriendo decir que tienes que ser menso, no. Para entender, hermano, este pasaje, necesitamos ver el contexto de lo que estaba hablando el Señor. Por eso quise leer el versículo 12, que como dije, pareciera que fuera lo contrario, porque aquí habla de que tienes que ser violento. Pero no es así. Todo lo contrario. Jesús en esta palabra define la violencia que habla aquí como algo más allá de lo que nosotros conocemos, ser personas agresivas, petulantes, groseras, muchas veces sin amabilidad a los demás, muchas veces sintiendo ira sin motivo. No, sencillamente Jesús define la violencia en la expansión de su reino al hablar como cuando se habla de la espada, que la palabra es una espada. Y a veces hacen chistes los hermanos, ¿verdad? Que no te vayas a cortar y le pasan la espada. Pero esa es una manera de decir, son modismos de hablar, y esta es una manera que el Señor está dando a entender. O como por ejemplo cuando hablamos de fuego. Espada y fuego son símbolos de combate, símbolos que reflejan muchas veces, hermanos, en consecuencia,
algo que tienes que accionar, que tienes que tener iniciativa, carácter. La sacudida que el orden de Dios provoca en las relaciones sociales, las familias, las ciudades, las naciones, debido a la manifestación del Espíritu Santo. Cuando el Señor habla de zarandear, sacudir, es una manera de entender la palabra de Dios. Pero aquí no está hablando que porque el reino de los cielos sufre violencia hay que ser violentos, sino hay que tener carácter. Hay que dejar que el Señor forme nuestro carácter, y ser manso y humilde es parte del carácter que el Señor quiere que tengamos para permanecer y ser audaces en el reino de los cielos, en el reino en el que te mueves, hermano. Es el reino de Dios. Tú te tienes que mover y ser dependiente de Dios en el reino de Dios. Nosotros no pertenecemos al reino del mundo, hermano. Tú no te tienes que mover. Porque allá, miren, hace rato que oraba, y yo no sé cuántos saben de esto. El día de ayer, en el estado de Mississippi, se dio un fallo a favor para parar el aborto. Y esto se está moviendo en algunos estados. Y es una victoria hasta cierto punto. Porque esa petición la petición que desde 1973, cuando se autorizó el aborto en este país, hasta el día de hoy se cuenta que han sido 60 millones de niños ejecutados a través del aborto. Usted se puede imaginar que han muerto más niños que ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial. Y el día de ayer, si no me equivoco, eran como 10 miembros del jurado de lo que es la Suprema Corte de aquí de Estados Unidos. La Suprema Corte fueron 6 a favor para estar en contra del aborto. 6 jurados. Ustedes saben que una decisión de la Suprema Corte ya no se remueve, ya no, porque fue una decisión. Y yo me alegraba en mi corazón. Yo no sé si ustedes se alegran por eso. Yo no sé si ustedes dan gloria a Dios, porque se ha parado, y esas clínicas abortistas, la Parenthood y todos ellos que apoyan, se van a levantar, hermanos. Y ayer en la ciudad de Mississippi, una mujer y un muchacho de 18 años, para mí patético lo que decía él, le preguntaban a él: ¿por qué tú estás enojado del fallo que dio la Suprema Corte? Y decía: porque yo estoy apoyando a mi mamá, estoy apoyando a mis hermanas. ¿Cómo va a ser que si ellas no quieren tener un hijo, o que si son violadas, van a tener que tener ese hijo? Y entonces le preguntaban: ¿pero cuál es tu mayor oposición, o cuál es tu posición por el cual tú apoyas el aborto? Pues porque los Pampers están caros, decía. Porque ya no hay leche para los niños. Porque no hay trabajos. Tontera y media. La otra mujer le decía a otra jovencita que estaba contenta por el fallo. Esta mujer le decía a la otra: tú no tienes derecho a estar opinando sobre mi cuerpo es mi cuerpo, mis partes íntimas son mis partes, porque el jurado tiene que dar una decisión, mi cuerpo. Y la muchachita le decía: tú puedes decidir por tu cuerpo, pero cuando tú matas a otro ser, no es tu cuerpo a quien estás matando, es otro cuerpo. Y le decía:
¿Quién te dijo a ti que es otro cuerpo? Si científicamente está dicho que aún hasta los 4 meses no sienten. Y está el engaño. Y está bien dividida la gente en esto que pasó ayer, pero yo me gozaba porque yo decía, Señor, solamente tú sabes de los que ahora, gracias a la gente que está allí, ¿verdad?, apoyando a Provida, y en ello hay muchas organizaciones cristianas. Nosotros somos Provida y estamos a favor de la vida, no importa cómo haya sido concebida. Si el Señor es el que da la vida a los seres humanos, aún a los animales, a toda su creación, nosotros no tenemos por qué tomar decisiones en contra de lo que el Señor ha puesto. Y dando, hermanos, gloria a eso, de lo que sucedía ayer, reflejando la manifestación de lo que el Señor en su palabra nos habla, el estar orando, el clamar, hermanos, porque nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras generaciones puedan hallar la esperanza de vida, doblar nuestras rodillas. Es realmente, hermano, combatir con carácter el reino de las tinieblas. Y por eso es que la Escritura nos habla de que si el reino de los cielos está sufriendo violencia, ¿qué esperas tú y yo para doblar nuestras rodillas? Y en una actitud de carácter formada por el Señor, oremos y levantemos nuestro clamor. Pero no, yo he oído muchas veces, hermanos, hablar de esta porción y creen que ser violentos, como dice aquí la Escritura, es ir a gritarle a la gente que se vayan al infierno y que son hijos del diablo, condenar. Imagínense que Cristo hubiera hecho eso. Él tenía la autoridad para hacerlo. Él podía hacerlo. Lo más que les dijo a los hipócritas fariseos, hipócritas, su padre es el diablo. Pero que yo lea en la Escritura que el Señor les haya dicho, arderán en el infierno, hijos del diablo. Sí les dijo, ¿verdad? Pero pues les dijo cuando le estaban diciendo a él que por las obras de Belcebú estaba haciendo él milagros. Y les mencionó, tu padre es Satanás. Ustedes me quieren matar y las obras de Satanás quieren hacer. Pero mayormente el Señor, Él quería que nosotros aprendiéramos de Él. Ya el Señor había hablado a los oyentes que estaban trabajados, cansados, que vinieran a Él, los que estuvieran fatigados. Él los había invitado a su persona. Él les había dicho, vengan a mí, yo les daré descanso. Ellos los que estaban quizás oyéndoles ahí, estaban cansados, no solo de los afanes de la vida, de los quehaceres, del trabajo, sino también, hermanos, de las cargas religiosas, legalistas, que muchas veces los líderes les imponían. En mucha gente de esta, había un hambre por Dios, como la hay ahora, hermano. Pero gracias a muchos líderes acomodados, líderes que solamente están buscando lo suyo, líderes que no están dispuestos a pagar y a sufrir, hermanos, por el evangelio, por el llamado que Dios ha dado.
Y la gente va y busca en otro lugar saciar su necesidad, buscando la mentira, buscando allá en vicios, en pornografía, en pecados. Porque ciertamente la gente busca llenar ese vacío, y ese vacío solamente lo puede llenar Cristo y su evangelio. Pero los líderes, como estos líderes de ese tiempo de Cristo, no hacían más que llenarse los bolsillos, llenarse su ego, su vanidad, y que la gente les aplaudiera, y que la gente les dijera: oh, sí, esto es un espiritual, un entregado, un siervo, como hoy les gusta a la gente que les llamen apóstoles, profetas, ministros, reverendos. Pero de todo eso no tienen nada. Y toda esa gente que venía a Cristo con esa actitud de mansedad, de humildad, lo buscaron y les atraía. Y el Señor lo sabía que estaban cansados de todo eso. Y mostraba su amor en humildad. Porque las cargas que les ataban a esta gente eran cargas pesadas y difíciles, hermano. Yo no sé si tú has leído el Antiguo Testamento. Lee Levítico. Medita en Levítico, en todas esas ordenanzas. Y después, cuando te vayas a los evangelios y tú mires y puedas imaginar por un momento toda esa gente religiosa, cómo les imponía a la gente que quería de verdad de Dios cargas que ni siquiera ellos llevaban, que ni siquiera ellos cumplían. Y el Señor sabía que esta gente tenía hambre de la verdad. Y que esas cargas que los hombres religiosos les ponían obligatoriamente, les cerraba la puerta a la gente para entrar al reino. Por medio de sus tradiciones legalistas. Pero la verdad, hermano, Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor lleno de amor, de paciencia, de benignidad. Jesús estaba diciendo que el yugo legalista de la religión solamente eran cargas pesadas, que las tenían que dejar. Y es interesante, hermanos, que hoy mismo hay ese problema en medio del pueblo. Y a veces no están persuadidos de que hay un cansancio, no solamente de los afanes de esta vida, porque hay muchos que se afanan de más, trabajan de más, y no se dan cuenta que hay una manera o hay un nivel de avaricia ahí. La avaricia. Y se someten y se dejan controlar por sus ambiciones, por su crecimiento, por sus grandezas, por sus posesiones, por querer experimentar el tener lo que nunca han tenido. Qué triste es pensar en que se desee tener posesiones que nunca has tenido y decir: oh, pues estoy en Estados Unidos, puedo tenerlo, y piensas en grandezas, pero no te afanas de la misma manera ni te entregas por el reino y por el llamado de Dios y por la obediencia. Y cuando menos te das cuenta, estás viviendo en desobediencia. Y la desobediencia es amor propio, amar la vida más que el que da la vida, que es Cristo. Es amor propio. Cristo nos regaló, hermano. Nos regaló esta vida. O nos la prestó. No para que la ames.
No ames tu vida. No la ames, hermano. Si tú amas tu vida, la vas a perder para toda la eternidad. Si tú estás pensando todos los días en ti, en poseer, en disfrutar, en distracción, más distracción, y me voy acá, y me voy allá, y me compro acá, y porque esto es lo que es mejor, y ni siquiera un alma, muchas veces, ni siquiera tu propia alma, la has ganado para el Señor. Sería una gran tristeza. Es bastante notable, hermano, la similitud de la doctrina y la práctica de los hombres fariseos, de los escribas, con la de mucha gente de hoy en la iglesia, de las organizaciones, de los eventos. ¿Por qué creen, hermanos, que nosotros ya no hacemos eventos acá? No. Y no digo que sea malo de vez en cuando hacer una actividad para darle gloria a Dios, pero ya no más distracción. Ciertamente todos los días te distraes en el internet, pasas horas en las pantallas, sea chica o sea grande. El Señor estaba llamando, hermanos, a que por medio de la fe descansáramos en Él. Pero también por la obra santificadora que el Espíritu Santo hace cuando nosotros le recibimos y le creemos y Él nos da de su Espíritu, a que seamos mansos y humildes también para recibir su palabra, para recibir su consejo. Porque muchas veces el oír estas verdades cierras tu corazón y dices, no, más si es una mujer quien lo está diciendo. Porque ciertamente hoy en día las mujeres somos llamadas a otras cosas menos a predicar, es verdad. Pero cuando el Señor nos habla a todos por igual, tiene que levantar el Señor y tenemos que levantarnos, no importa quién sea y en dónde sea, hablar de las verdades que requieren que seamos en estos tiempos, hermanos. La iglesia necesita ser mansa y humilde, para recibir su palabra y saber que nosotros no estamos a concorde muchas veces. Nuestros estándares no se miden muchas veces a los estándares del Señor, pero es tiempo de cambiar y de escuchar la voz de Dios que nos llama a ser mansos para poder atraer a los demás, para darle amor a los demás. Deja tu machismo a un lado, deja tu ironía, tu petulencia, tu altivez, tu carácter déspota, y sé humilde, sé manso para atraer a los demás, aún a tu propia familia, a tus hijos. Como padres muchas veces tenemos que humillarnos ante los hijos y no todos están dispuestos. Muchas veces no estamos dispuestos a humillarnos con nuestros hijos, a pedir perdón. Pero debemos de hacerlo. Con nuestra familia, a tus padres, a tus hermanos, de pedir perdón. Muchas veces, hermanos, nos mira nuestra familia y no quiere estar con nosotros. Nuestros hijos a veces no quieren estar con nosotros, ni hablar con nosotros, ni platicar con nosotros, sentarnos con nosotros. ¿Por qué? Solo el Señor nos llama a ser mansos y humildes. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Señor nos ayude. Y concluyo diciendo que si el discurso del Señor Jesús concluye dando esta revelación y llamándonos a aprender de Él, tenemos que conocerle más. ¿Cuántos dicen amén? Conozcamos más al Señor y vivamos en obediencia. Amén. Cerremos nuestros ojos para orar. Amante y buen Padre, gracias por tu palabra. Señor, perdónanos. Ciertamente, aprender de ti es difícil, pero no imposible. La altivez de corazón que muchas veces, Señor, tenemos, mayormente ha reinado, imponiendo nuestra manera de ser, nuestro carácter que nosotros mismos hemos formado creyendo que está bien. Pero ser mansos y humildes, Señor, es algo que tú dijiste que aprendiéramos de ti. Y no pudiéramos aprenderlos si no supiéramos cómo tú te movías, cómo tú te referías a la gente, Señor. Tu corazón tan grande y lleno de amor podía discernir en el Espíritu Santo la necesidad de la gente. Y a veces en nosotros no hay sensibilidad humana, Señor. Nos mostramos indiferentes ante las necesidades físicas, espirituales de los demás. Queremos solamente ser escuchados sin escuchar el porqué de los demás. Somos prontos para juzgar. Somos prontos para ponernos en una posición alta. Somos prontos para autoevaluar nuestra vida y ponerla por encima de los demás. Y no reconocemos que no hemos sido humildes, que no hemos sido, Señor, pacíficos. Apenas alguien nos mira mal y respondemos con otra mirada peor. Alguien nos dice algo que no nos agrada y nos ponemos a la defensiva, Señor. Y es por eso que muchas veces ni siquiera quieren vernos. Porque con nuestra actitud hemos demostrado que pretendemos saberlo todo y que somos mejores. Esta mañana, Señor, tú nos llamas a ser mansos y humildes y esto requiere de que reconozcamos, Señor, los estándares tuyos. Este mundo, Señor, ¿y qué voy a decir el mundo? Nuestra familia necesita ver en nosotros humildad y mansedumbre. Mayormente los que no te conocen, mayormente los que están confundidos, mayormente los que se han alejado de ti. Señor, ten misericordia y ayúdanos a aprender de ti. Pero no aprenderemos de ti si no dedicamos, Señor, nuestro tiempo a conocerte más, a conocerte a través de tu palabra,
a conocerte a través de la oración y de mantener una relación constante, no solo del domingo, Señor, no solo de viernes, sino todos los días, Padre bueno. Oh Señor, ayúdanos. Cambia nuestro corazón, nuestra mente. Que ya no vayamos en pos de lo que va a perecer pronto, Señor. Aún nuestra vida en este mundo pudiera perecer, Señor. Mañana, Señor, oramos para que tú seas el principal en nuestra vida y podamos aprender de ti. Si esta mañana tú necesitas reconciliarte con el Señor, necesitas pedirle perdón, que el Espíritu está redarguyendo tu ser, y sabes que le has fallado al Señor, sabes que has pecado contra Él, sabes que te has apartado de Él y no estás teniendo una comunión con el Señor, quieres pedirle perdón. Déjame decirte algo, el Señor te dice: ven a mí si estás cansado de ser como eres, si estás cansado de la religiosidad, si lo que hasta ahora ha sido una religión para ti. Ven a mí, yo te daré la respuesta, yo te haré descansar y te haré crecer en mí para que aprendas de mí. Si quieres orar de esa forma y pedirle, Señor, ahí donde tú estás, o si tú eres alguien que a través de las redes sociales estás mirándonos y tú nunca le has entregado a Jesús tu vida, nunca lo has confesado como tu Salvador, como tu único y suficiente Salvador y Redentor, yo te invito a que hagas esta oración. Ahí donde tú estás, Padre, Señor, oyendo tu palabra y conociendo tu verdad, vengo delante de tu presencia a pedirte perdón. Sé que tú, como dice tu palabra, no echas fuera ningún corazón contrito, ningún corazón que se humilla delante de ti y reconoce sus pecados. Yo confieso que he pecado contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti, contra tu reino y tu palabra, y te pido perdón. Te pido que renueves mi corazón, que lo cambies, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me perdones los muchos que he pecado contra ti y me limpies, me laves y me hagas una nueva criatura y pueda yo aprender de ti a ser manso y humilde de corazón para hallar descanso a mi alma. En el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración de corazón, el Señor te perdona, el Señor te acepta y lo único que te pide es camina de su mano y dale la gloria a Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor.